Hola, hoy vamos a hablar de paradigmas y metodologías de investigación. ¿Te preguntaste alguna vez por qué hay personas que prefieren la medicina tradicional a la medicina científica? ¿Por qué dentro de la medicina científica tenemos profesionales que van a tener un posicionamiento y trabajar de una manera y profesionales que van a trabajar de otra manera? Esto se debe a que cada uno tiene una manera de observar la realidad de formas distintas. Estas formas de observar la realidad tienen fundamentos teóricos, filosóficos, que conducen a que las personas trabajen, actúen sobre la realidad de distintas maneras. Es así que dentro de la medicina vamos a encontrar profesionales que van a trabajar desde el concepto de enfermedad, atendiendo a la enfermedad, e incluso algunos con mucho respaldo en lo que son las tecnologías. Otros van a trabajar desde el concepto de prevención de enfermedades, actuando sobre factores de riesgos. En tanto que vamos a encontrar profesionales que van a trabajar desde el concepto de la salud, actuando sobre los determinantes y haciendo promoción de la salud. Estas formas de mirar diferente, basadas en teorías filosóficas, que van a dar un marco de referencia, que van a sustentar valores, creencias, a partir de las cuales se va a estudiar y actuar sobre la realidad, es lo que conocemos como paradigmas. Así como en medicina tenemos distintos paradigmas, el paradigma biomédico, el paradigma ecologista, el paradigma de la medicina social, en investigación hablamos de tres grandes paradigmas. El paradigma positivista, que tiene como base filosófica al positivismo, es un paradigma desde el cual se entiende a la realidad como estática, única y fragmentable, la que tenemos que explicar a partir de mediciones controladas. El paradigma positivista va a dar bases al paradigma de investigación cuantitativa. Los otros paradigmas que tenemos en investigación son el interpretativo y el sociocrítico. El paradigma interpretativo tiene como bases filosóficas las teorías naturistas, que entienden a la realidad como múltiple e intangible. El naturismo tiene como premisa respetar la realidad, estudiar cada objeto en su contexto. El paradigma sociocrítico se fundamenta en la reflexividad, que asume lo subjetivo como parte de la realidad. El conocimiento en este paradigma es la construcción humana y significante, simbólica. Eso es, desde esta perspectiva, el conocimiento. La realidad es dinámica y la comprensión de esta realidad es el punto de partida para actuar sobre ella. El paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico van a dar bases al paradigma de investigación cualitativa. Entonces, si nosotros miramos la realidad desde el paradigma cuantitativo, por ejemplo, para estudiar al hombre, nosotros estudiamos partes, estudiamos la anatomía, estudiamos cabeza y cuello, estudiamos las células musculares, estudiamos el corazón y después construimos al hombre. Estudiamos las enfermedades y sus causas, asociamos una enfermedad a una causa, un factor a un efecto, midiendo controladamente esas asociaciones. Desde el paradigma cualitativo no tenemos una enfermedad y una causa. Tenemos a un hombre, a una persona, a un ser humano, una enfermedad que se inscribe en la historia de ese ser humano, en un contexto sociohistórico y cultural. Es una mirada más holística. Por eso, desde el paradigma cuantitativo,
se van a utilizar determinadas estrategias a las que vamos a denominar metodología cuantitativa. Y desde el paradigma cualitativo se van a utilizar para la investigación otras estrategias a las que vamos a denominar metodologías cualitativas. Hablando de las metodologías de investigación, vamos a decir que la metodología es un conjunto de estrategias necesarias para llevar adelante una investigación y tiene diferentes etapas. Una de ellas es la planificación, que responde a qué se estudia. Desde este punto tenemos varias observaciones. Una de ellas es plantear un problema o una cuestión a investigar. Esta cuestión viene de alguna incertidumbre en el conocimiento o en algún tema específico. Este planteo del problema también requiere una justificación, es decir, ¿para qué vamos a hacer la investigación? ¿En qué nos va a servir? Todo esto se acompaña de un marco teórico. El marco teórico es una revisión de los antecedentes de otras investigaciones, de la literatura, de lo que se ha estudiado hasta el momento, y es una condición fundamental. Así también los objetivos de una investigación son importantes, porque esto nos demuestra hacia dónde queremos llegar. Queremos describir, queremos analizar, queremos comparar. Así también, desde este punto, también la hipótesis dentro de la planificación es importante. La hipótesis es una respuesta provisoria al planteo del problema que nos hacemos. Dentro de la planificación también tenemos que saber cómo vamos a estudiar. Esto implica el diseño metodológico. Son las estrategias necesarias y las técnicas de recolección y análisis de datos que vamos a llevar adelante. La segunda etapa es una puesta en ejecución. Esto quiere decir la salida a terreno para recolectar los datos. La tercera etapa corresponde a la redacción del informe final. Aquí, con los datos ya recolectados, hacemos un análisis con el uso de la estadística y la presentación de resultados. Sacamos conclusiones sobre ese planteo que nos hicimos al principio y empezamos a hacer una redacción de un borrador inicial para llegar finalmente a una redacción de informe final. Una vez que tengamos la redacción del informe final, queda la última parte, que es la presentación de resultados. Esta presentación puede ser escrita u oral, puede ser en revistas científicas, pueden ser en ponencias de eventos científicos. Es aquí, esta etapa final de presentación de resultados, es donde se da a conocer un nuevo conocimiento. Ahora bien, vamos a explicar los pasos de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa es una metodología lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que se van sucediendo etapas sucesivas, una detrás de otra. Es así, que se inicia por el planteo del problema, la elaboración del marco teórico, la formulación de hipótesis y objetivos, una justificación y la elección del diseño metodológico. Todos estos son momentos teóricos también llamados de escritorio. Tienen un momento de lógica y razonamiento. Ahora bien, otra etapa de recolección de información es una etapa de terreno, donde uno sale a obtener los datos. Respecto al análisis y la presentación de datos, la elaboración de las conclusiones y la elaboración de un informe final, nuevamente es un momento teórico o de escritorio. Uno nuevamente tiene que sentarse a analizar y reflexionar sobre los datos obtenidos. La metodología cualitativa
Inicia también por el planteo de un problema y una selección de un diseño. Una vez que uno tenga estos puntos, sale a terreno a recolectar información. Esta información previa que uno tiene ya la empieza a analizar y a elaborar preinformes. Sale nuevamente a terreno a recolectar información y se vuelve a hacer un segundo o un tercer análisis de la información con la elaboración de los informes. Y así sucesivamente hasta obtener la saturación de la información que el investigador pretende. Este análisis de la información también concluye con una elaboración de un informe final. Tienen que tener en cuenta que esta metodología cualitativa tiene entonces una forma espiralada y no hace uso de la estadística. Más bien lo que se hace es una interpretación de los datos obtenidos y luego una descripción. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que los paradigmas nos brindan una imagen de la realidad que nos conduce a actuar de maneras diferentes sobre esa misma realidad. Que en investigación los paradigmas van a diferenciar una comunidad científica de otra y que nos van a conducir a actuar de manera diferente. Algunos investigarán desde el punto de vista cuantitativo, otros investigarán desde el punto de vista cualitativo y en otras ocasiones se unirán las dos metodologías en una investigación mixta. Estos contenidos que hemos visto hoy te van a servir para los módulos que siguen en salud pública y para también ampliarlos y profundizarlos en otras materias que vas a cursar en segundo y tercer año. Ahora vas a ampliar todos estos contenidos leyendo la bibliografía que aparece en pantalla. Hasta la próxima clase.